capítulo 17 del libro de los Hechos nos relata la forma tan cotidiana en la cual Pablo compartía la palabra de Dios. En esos momentos me imagino que aquellos discípulos que con tanta pasión y con fervor anunciaban el mensaje de Cristo, nunca se imaginaban que iban a quedar plasmadas cada una de las anécdotas y de las situaciones que vivían para bendición de todos aquellos que creemos en el Señor Jesús. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, dice la palabra del Señor que empezaron a anunciar el mensaje de salvación. Muchas de las personas que tenían envidia porque veían una competencia y no como la salvación de la gente. Qué tristeza es darnos cuenta que aquellas personas que se consideran religiosas y que aman a Dios son las primeras en estorbar la predicación de la verdad. Los judíos que guardaban la ley, que procuraban agradar a Dios con sus fuerzas, eran los primeros en oponerse a la predicación de la palabra. Pero la palabra del Señor nos dice en el versículo 5 que eran porque estaban llenos de envidia y llegaron hasta el extremo de contratar a maleantes callejeros para alborotar al pueblo y para hacer daños y prejuicios a aquellos que estaban siguiendo el camino. Dice la palabra en el versículo 6 que no pudieron darle una explicación mejor o una característica mejor a aquellos seguidores de Jesús. Ellos dijeron: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Nosotros podemos impactar nuestra sociedad y podemos impactar a la gente que nos rodea, sin violencia, sin golpes, sin ruido, sin forzarlos. Cuando vivimos realmente para Dios, estaremos impactando a la gente que está cerca de nosotros y quizá el Señor nos envíe o nos dé la oportunidad de impactar a todos aquellos que también están lejos. Hoy tenemos muchos medios por los cuales predicar la palabra y proclamar las buenas nuevas de salvación, que Jesús es el Señor. Debemos de trastornar el ambiente en el que vivimos. Quizá donde tú estás hay amargura, hay pleito, hay contienda. Si tú crees en el Señor Jesús, Él te está capacitando y te está dando la oportunidad de marcar una diferencia. Podemos trastornar el lugar donde estamos. Pero qué triste es cuando decimos ser seguidores de Jesús y somos nosotros los problemáticos, somos nosotros los que contamos chismes, somos nosotros los que estamos siendo el motivo de pleito, de rencilla, en lugar de ser una reconciliación y el perdón hacia los que nos rodean. Dios tiene planes contigo. Dios los va a cumplir, pero también tiene que ver la disposición que tú tengas a renunciar a ti mismo y a seguir a Jesús, tal como lo hicieron estos hombres. Pablo y los hombres que lo acompañaban tuvieron que salir a Berea. Los hombres que los escuchaban en Berea, dice la palabra de Dios, eran más tranquilos, eran más amables, eran de un carácter más dulce. Pero había una característica en las personas que escuchaban en Berea. Al parecer eran hombres y mujeres que también habían estudiado las Escrituras y cada vez que Pablo les hablaba, ellos lo que hacían era examinar si era real lo que Pablo decía. No debemos de creer todo aquello que nos dicen, aunque venga en el nombre del Señor. Tenemos que tener la capacidad y el discernimiento para poder investigar con diligencia lo que la palabra de Dios dice. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y primera de Juan nos dice la palabra del Señor como lo leíamos anteriormente. Hermanos, examinen todas las cosas, mucho más aquellas que dicen venir en el nombre del Señor. En Atenas, Pablo se encontró con una idolatría en toda la ciudad. La gente tenía dioses y adoraba a todo aquello que ellos consideraban una deidad. Pablo dice la palabra del Señor en el versículo 17 que caminaba entre la plaza y a diario platicaba con los que se encontraban por ahí, de una manera casual. Si la palabra de Dios está impregnando nuestro corazón y nuestra vida, la proclamación y la predicación del Evangelio debe de ser de la forma más sencilla y más cotidiana. No hay paso 1, paso 2, paso 3 o paso 4 para predicar el mensaje. Cuando la palabra de Dios esté en tu corazón, espontáneamente saldrá. Cada palabra que la gente necesite escuchar, Dios las va a poner en tus labios. Cada palabra que tu familia necesite escuchar, el Espíritu Santo la va a recordar. Es por eso la necesidad de estarnos alimentando diariamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente inagotable del conocimiento de Dios. La palabra de Dios es la fuente fidedigna y que sabemos que no se equivoca, que nos muestra el carácter de Dios. Si queremos conocer a Dios y su forma de actuar, tenemos que leer la palabra. Cuando queremos llevar el mensaje de buenas nuevas y comentar y hablar y compartir acerca de Jesús, tenemos que tener nuestro corazón lleno de la palabra de Él. Compartir la palabra no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser en una forma de juicio y de condenación. Como lo volvemos a repetir,
El Evangelio es la predicación de la buena nueva, son buenas noticias y la gente debe de recibirlas con gusto. Muchas veces no lo van a querer hacer, no lo van a querer aceptar, como lo hicieron algunas de las personas en Corinto o en Éfeso o en Galacia. Sin embargo, hay gente que está deseosa de escuchar la palabra del Señor. Muchas veces tenemos un buen mensaje que dar, pero no lo estamos presentando como debiéramos. Pablo lo hacía de una manera muy cotidiana, de tal forma que los filósofos epicúreos y estoicos escucharon y entablaron conversación con él, de tal forma que lo invitaron al Areópago, es decir, al teatro principal del pueblo de la ciudad, donde Pablo tuvo la oportunidad de compartir con toda la ciudad acerca del mensaje de Jesús. Dice la palabra del Señor que Pablo empezó a predicar o a anunciar, él tomó la palabra. Fíjate cómo dice la Biblia, no dice Pablo predicó, dice Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra y empezó a explicar. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y empieza Pablo a relatar cómo se encontró con un altar que decía a un Dios desconocido o al Dios no conocido. Y esa fue la estrategia para que Pablo compartiera y anunciara del Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Pablo dice en el versículo 26, en este discurso tan sencillo y tan profundo, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitasen toda la tierra. Y Dios determinó los períodos de su historia. Dios determinó las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aun que sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si tú crees en Dios o no crees en Dios, vives por Él, vives para Él y eres de Él. Sin embargo, el predicar y anunciar que Cristo murió en la cruz del Calvario abre los ojos a la gente para que puedan ellos descubrir y disfrutar este gran amor. El versículo 31, Pablo dice, Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que era designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos, es decir, a Jesús de Nazaret. La predicación del Evangelio no tiene que ser con ira, con rencor ni con coraje. Tiene que ser como lo predicó Jesús y como lo anunció Pablo, con esperanza, con alegría. Dios te ama. Dios ha puesto todo para que tú seas salvo. El Señor desea que todo mundo se arrepienta. Por eso ha retardado su venida, como dice Pedro. No es que el Señor retarde su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. El capítulo 18 nos habla acerca de la predicación en Corinto. Claudio, esos datos históricos que nos da el evangelista Lucas, quien escribe Hechos, da ciertos datos históricos que corroboran y comprueban la veracidad de la palabra. En el versículo 2 dice que Claudio, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Eso hizo que varios judíos llegaran a las ciudades que estaban alrededor, como Corinto, como Galacia, como Alejandría, como Tarso. Y Pablo empezó a encontrar amigos con los cuales pudo relacionarse, los cuales eran Priscila y Aquila. Silas y Timoteo llegaron después de Macedonia, y Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación de la palabra. En el versículo 9 del capítulo 18, Pablo recibe en un sueño o en una visión una revelación de parte de Jesús que le dice, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y la verdad es que Pablo fue uno de los hombres que sufrió más persecución, golpes, atropellos, encarcelamiento por predicar la palabra del Señor. El capítulo 19 nos habla también acerca de un disturbio que hubo en Éfeso, porque aquellos hombres que fabricaban figuras de plata de la diosa Artemisa o Diana estaban viendo sus ganancias menguar. La palabra del Señor estaba siendo atacada por envidia, por avaricia, por las situaciones que rodeaban, pero en ninguna manera era atacada por el testimonio de los hombres que vivían y que predicaban el mensaje. Cuando Pablo se tiene que ir de Éfeso, según el capítulo 20, dice la Biblia en el versículo 37 que todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. ¿Qué es lo que hacía que la gente siguiera a Pablo, que lo amara y que pudiera permanecer fiel al mensaje de Cristo? Pablo, como líder, había entendido algo, tenía un propósito y tenía un compromiso con Dios y a la gente que servía. Pablo estaba dando su vida por la vida de Cristo. Pablo estaba dando su vida por la predicación del Evangelio. El versículo 24 dice,
Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Escucha bien, no de la condenación de Dios hacia el hombre, no del juicio de Dios hacia el hombre, sino que la predicación del Evangelio es la gracia de Dios, que todos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos esta salvación, pero el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y nos ha dado de su gracia. Esa es la predicación del Evangelio. La verdad nos hace libres. Predicar la mentira nunca va a libertar a nadie, pero llevarlos a conocer la verdad, y la verdad es que Dios es Dios de gracia, perdona al pecador, restaura al que ha caído y levanta a aquel que no tiene fuerzas. Te dejo con el versículo 28. Quizá tú eres líder de alguna iglesia, eres pastor en alguna congregación, eres diácono, eres obispo, quizá tienes algún puesto de liderazgo, pero no estamos sirviendo a un hombre ni tampoco somos dueños de la iglesia. El versículo 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Solamente estamos reflejando la vida de Cristo en amor a aquellos que Él nos ha encomendado. Que nunca se te olvide que el dueño de la iglesia es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Anunciemos con gusto lo que anunciaba Pablo, lo que nos enseñó Jesús, la predicación de la gracia. El Señor nos acepta tal y como somos, pero nos irá perfeccionando para su gloria. Que Dios despierte hambre por su palabra y sed de su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde.